¿Cuánto hacía que venía Silvina Luna con este tema? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tienen idea? Sí, más o menos, de que está internada son 3 meses. 3 meses de que está Internada, peleando por su vida. Pero ya con este problema de salud venía desde hace bastante tiempo. No solamente ella, sino otras personas que se operaron con el mismo doctor. Leía un comentario que me pareció interesante porque era más allá de la cuestión médica, de la mala praxis, todo eso, que refería acerca del problema del consumo de imagen. Decía que Silvina Luna no murió en realidad por un problema de consumismo. El hecho de que la necesidad de mantener esa imagen, de mantener un status quo en cuanto a la imagen, que la cosificación de la mujer, cuanto más bella, por ahí tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral. Y la verdad es que nos hemos vuelto gente de la imagen y de lo más banal, sobre todo con esto de los teléfonos, de que te saca la selfie, que pone la boquita así, que la pone de otra manera, pero sin embargo la imagen pareciera ser todo y da la sensación de que hay personas, bueno, hay muchas chicas que se hacen las tetas, otras que se arreglan el tabique de la nariz, varones que se hacen la cola, bueno. Sí, a ver, me parece que también, a ver, tiene puntos eso. O sea, el riesgo está. Creo que el tema fundamental de eso, porque la estética también tiene que ver algo con la psiquis. O sea, ¿Con la autoestima? Gente, claro, hay mucha gente que por ahí necesita. Pero lo necesita en este modelo. Sí, en este modelo, sí, es un problema, por supuesto. claro. Pero bueno, son cuestiones. Sí, para mí algo normal, algo común. La responsabilidad médica. Ese ya es otro tema. Sí, y el comercio. O sea, porque yo creo que la cirugía estética para muchas personas es un tema de autoestima y de imagen, como vos decías, para poder encajar dentro de una sociedad que es compleja. Entonces, porque los modelos son complejos. Entonces, por ahí para poder llegar a estar, pero no para los demás, sino para uno mismo, dentro de un esquema social, te podés someter a ese tipo de cosas. El tema es cómo lo haces y con quién lo haces. Como vos decías, son el tema de la nariz o de los implantes o de ese tipo de cosas. Por ahí hay personas que les influye mucho en su vida personal. Entonces... ¡Qué vacío! Sí, bueno, pero... ¡Qué vacío que hay que tener para que le influya tanto en la vida personal! A ver, yo noto muchas chicas en Instagram que realmente se muestran incluso casi desnudas. Y las que por ahí no son tan agraciadas buscan un perfil fotográfico que cuando las ves después en la realidad no las reconoces. No da ¿Qué búsqueda, qué vacío que hay que tiene que haber en uno, hacia uno, para poder estar siempre buscando la foto linda, el momento feliz? El momento feliz. Y a lo mejor somos una manga de infelices todo el día, pero cuando nos sacamos la foto mostramos una cosa totalmente distinta. Sí, yo creo que forma parte me parece a mí, ¿no? En mi opinión, la parte de la coquetería de la persona, no solamente de las mujeres, sino del hombre. El hombre también, el hombre se tiñe las canas, el hombre se tapa la pelada con una gorra. O sea, siempre tratamos de estar lo mejor posible. Y las mujeres ya por nacimiento son coquetas. Y bueno, algunas tienen poder adquisitivo y pueden llegar a ponerse un implante, a operarse. Y otras no, porque no tienen ese dinero para gastar. Pero bueno, yo pienso que es algo personal de cada uno. Esta chica, con la belleza que tenía, yo pienso que no tendría que haberse retocado nada, ya era bonita. Le hicieron bullying de chica, cuando en Rosario le hicieron bullying en la escuela, por ser linda le hicieron bullying.
Porque no solamente el bullying se hace por ser feo, sino por ser lindo también. Le hicieron bullying, sufrió, y bueno, en el medio que se movía, es un medio donde sí. Exitista. Sí, ahí se exige casi que la persona sea casi perfecta, llegar a la perfección, y bueno, eso es lo que le pasó, pobrecita, cayó en unas manos totalmente equivocadas, y bueno, pagó con su vida. Consumo de la imagen. Consumo de la imagen. Consumo de imagen. Yo estaba pensando, cambiando un poquito el tono de la conversación, si yo tuviese que encajar en esta sociedad, estoy sonado. ¿Cuánta plata necesito? Bueno, claro, creo que tengo que todo. hacer implante en la cabeza. Vos sabés que conozco a alguien, le mando saludo al amigo, no quiero decir el nombre porque es un nombre tan particular que todos se van a dar cuenta, que se hizo implante en la cabeza. La verdad que le queda muy bien. Sí, varios, yo conozco muchos. Se gastó una fortuna. Yo pensé que vos hacías esa inversión, te ponías los pelitos y se acababa el partido. No, se tiene que poner hormonas femeninas, no sé qué es lo que se pone en la cabeza. O sea, El mantenimiento. el mantenimiento. Entonces, el pelo, después la panza y Sí, no me alcanza una vida en salario para no pagar la es imagen. fácil. Y hoy, los tiempos que vivimos, Me sale más barato un psicólogo y la autoaceptación. y sí, todo el mundo sale a caminar, busca estar mejor, busca el gimnasio, busca... No, pero eso no es cuestión. sí, es algo natural, es algo natural. No es solamente quererse como nacimos, sino tratar, creo que es natural, de ir mejorando, de estar bien afeitado, de estar bien peinado, de ponerse una buena ropa, de ir al gimnasio y para estar mejor, no solamente Ahora, físicamente, sino No. estéticamente. A ver, tengo que ser autorreferencial. ¿Está bien? A ver. Como me conocen, el problema de sobrepeso que yo tenía y todo lo demás, que era un problema médico-genético. Un problema genético. Y no era un problema de solo el sobrepeso, sino todo lo que conlleva el sobrepeso. Y bueno, como Eso es salud, ya es otra cosa. Por eso te decía que también hay una parte estética y una parte de salud en muchas de las cosas, pero la salud mental también. Claro. ¿Está bien? Por eso, por ahí hay cuestiones estéticas que no son para el resto, sino que son por ahí para algunas personas que lo necesitan para su propia salud. Como vos decías, por ahí, sí, no, pero es para su propia salud porque esa imagen que te Salud devuelve... es un todo Es ahora. un todo, es un Ya todo. es un todo, ya no es la Entonces, salud mental por un lado. Por Claro. ahí te decía que por ahí autorreferencial, no, porque uno, para hacer lo que yo hice en la decisión que tomé yo en su momento por una cuestión de salud, también lleva toda una cuestión de preparación psicológica porque es compleja. La imagen que te devuelve el espejo, no tanto hoy las redes o cualquier tipo de cosa de esas, sino la imagen que te devuelve el espejo, no es fácil de asimilar, ¿está bien? Y a veces por ahí hay personas que necesitan de la ayuda. ¿No es fácil de asimilar cuando después de que te operaste o antes? No. Digo en general. Ah, en general. En general no Sí. es fácil de asimilar la imagen que te devuelve el espejo. Es muy difícil pararte, hacer el ejercicio, pararte enfrente del espejo e ir viendo la evolución de la imagen que vos tenías hace 20 años atrás y la que tenés ahora, porque te estás autopercibiendo ciertas cuestiones que capaz que necesitas modificarlas. Por eso, como decía él, salís a caminar, vas al gimnasio, tratás de retrasar lo que sabemos que es inevitable, a dónde vamos. Que es el paso del tiempo. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí, ese tipo de cosas te mejoran la salud mental, que es parte hoy del todo que es la salud, que por ahí hace 30 años atrás no se tenía en cuenta. Claro, hace 2 años no podía usar esta camisa. Cuando me la puse y me entró la chochera que Bueno, tenía. ahí está, Estaba ¿viste? contento. ¿Viste? Bueno, imagínate para una persona que tiene que ir a comprar ropa y no conseguís. Ah, claro, la super medida. Claro. Claro. Es, Eso es bravo. entonces, por ahí es... Lo estético también pasa en todo eso. Indirectamente también es lo Indirectamente. estético. Claro. Exactamente, por eso está buenísimo el tema y los riesgos que lleva, y por eso es siempre tratar de hacerlo por cuestiones médicas y en lugares que tengan trayectoria, más allá de la publicidad y todo lo demás. Consultar con tu médico de confianza, que seguramente es quien te va a aconsejar, o con quien vas a poder trabajar ese tipo de cosas.
porque vas a terminar un instituto de cirugía o de cirugía estética y todo lo demás, y la verdad los cirujanos estéticos han hecho cosas buenísimas para gente que ha tenido problemas graves de salud Claro. así que por eso digo, hay un poco y un poco. Una cosa es por el consumo de la venta de la imagen y otra es para tu propia seguridad personal, más allá de lo que vos decías. Hay gente que necesita tener eso para poder sentirse mejor, para no sentirse que va a dejar de ser o parecer obsoleto. Ese es un tema complejo hoy en la sociedad. Así que bueno. Claro. Bueno, ¿y qué te pareció entonces la llegada del gobernador? La llegada del gobernador me pareció buena. Ahí cuando... Yo llegué tarde, llegué para el final. Así que Bueno, describime qué pasó. Estuve de temprano, desde antes que llegara. Cuando habla Pito, le agradece y dice que la segunda vez que viene. En realidad Claro. no era la segunda vez. ¿Ah, no? No, era la tercera. Porque Axel vino a Colón por primera vez estando en campaña. La segunda vez vino Fue cuando inauguró el jardín. cuando inauguró el jardín. Sindicato Luz y Fuerza estuvo. Sí. ¿En el sindicato de Luz y Fuerza? Y la tercera fue ahora. O sea que esta fue la tercera llegada De y Axel. bueno, sí. La primera vez haciendo campaña, la segunda ya a la inauguración del jardín de infantes del barrio Esperanza, un jardín que estuvo, bueno, como todos sabemos, ¿no? Estuvo 4 años cerrado, 4 Claro. años en proyecto. Estaban los cimientos y el gobierno anterior nunca los terminó, a pesar de que dijo que iba a hacer 3.000 jardines infantes sacando el fútbol de primera. María No, Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. No hizo ninguno. Y acá tenemos, en Colón tenemos las pruebas. A las pruebas, como dice el dicho, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Ahí está el jardín terminado, lo terminó el gobierno de Axel Kicillof. Y bueno, y ahora vino a inaugurar una obra muy importante, como el polo educativo, Polo universitario. el polo claro. universitario, sí, y la ambulancia. Es una ambulancia que lo dijeron ellos, una camioneta que vale 7 millones y tiene 7 millones De equipamiento. de equipamiento. Claro. Sí, algo bueno para la sociedad de Perdón, Colón. ustedes que estuvieron, me dijeron que el discurso de Ricardo Casi fue muy bueno. Para mí fue bueno y emotivo, Bien. muy emotivo. O sea, un discurso, la verdad que primero agradeciéndole a Axel lo que comentaba Negro de que haya venido, que haya traído obras y también, bueno, tratando de llegarle a la gente y tratando de mandarle un mensaje, llevarle un mensaje de tanto lo provincial como lo nacional. O sea, para dónde podemos ir en el caso de que Ganen determinadas fuerzas. de determinada Claro. fuerza con otras ideas, ¿no? Claro. O sea, lo que ya había estado, que como bien decía él, que no quisieron terminar una obra que estaba casi yo creo que estaba más de un 70%, que solamente era mandar los fondos para terminarla,
que sé también que no le permitían a los municipios terminarlas, Terminarlo. porque son obras provinciales Claro. y los municipios no pueden hacerlo. Y entonces ya conocemos por ahí, por ese lado. Y el otro mensaje hoy de las tres fuerzas que hoy Compiten. para lo nacional es que ese tipo de cosas no las tiene que hacer el Estado. Entonces, Claro, y yo no sé cuántos claro. privados van a invertir para hacer o un jardín de infantes en una ciudad como la nuestra. Por ahí hay que ver y tienen que entender mucha gente. De hecho, casi no tenemos clínica. No tenemos que. No sé si Y está está funcionando. al límite, Bueno, está ahí, sí. Bueno, y eso, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Hospital municipal, que se inauguró los otros días para la sala de cirugía, todo lo que es cirugía laparoscópica, trajeron un montón de equipamiento. arco en C. Sí, el arco en C, donde invierte también. $250.000. Sí. Una torta de guita. El Estado municipal, el Estado provincial y también mucha ayuda de las cooperadoras. Y eso también es importante, porque son privados ayudando al hospital, ¿está bien? Pero no a un hospital privado, a una clínica privada, sino a un hospital público que atienda a cualquier persona. De hecho, Tanto vienen de local, localidad. Sí. O si hay un accidente, es Un transeúnte también. Claro. Sí, es nuestro efector de salud primaria. Claro. Así que, y lo de la ambulancia, bueno. Ahora, esto que trajeron, que trajo la ambulancia, más el polo educativo, nadie podría estar en contra. Es innegable que esto es totalmente positivo. ¿Quién se puede negar? No, sí. Hubo personas que lo criticaron. ¿A quién criticaron? ¿A Axel? Criticaron a Axel, criticaron la inacción, lo trataron al intendente de Ñoqui. Lo leí en Facebook, ahí si ustedes buscan la página de la Municipalidad de Colón lo van a leer. En el de la municipalidad. En la página de la Municipalidad, sí. Yo publiqué en esa misma página diciendo que, por ejemplo, no nos podemos quejar, tenemos que estar orgullosos de tener, por ejemplo, una ambulancia. ¿Quién puede decir algo en contra de una ambulancia que en cualquier momento nos descomponemos y va a ser el móvil que nos va a ir a buscar? ¿Quién puede hablar mal de una ambulancia? Más allá que del gobierno que la traiga. Eso no se discute. Yo no puedo concebir que haya gente que porque hoy gobierna un gobierno peronista, digamos, en Colón, y no tenga esa persona la misma idea, pueda salir a criticar que el gobierno provincial haya traído una ambulancia. Eso me parece un horror que salgamos a criticar. Por ejemplo, la educación, que es la base de cualquier país, la educación y la salud. Y sobre todo una ambulancia que viene para el hospital, no viene para una clínica privada, es para todos los colonenses. No me cabe en la cabeza que haya gente que critica eso, ¿no? Bueno, a ver, cuando también, más allá de que no se hizo el jardín y todo lo demás, en la visita de la anterior gobernadora vino a traer una ambulancia también. ¿Sí? Claro, pero la entregó en el aeroclub, fue esa vez. Entregó las llaves en el aeroclub. Qué simbólico, porque, claro. Sí, porque no quería visitó tener contacto. No visitó el municipio. No, es más, fue una fábrica en ese momento. Bajó en el avión Sí. y las llaves de la ambulancia se le entregó al intendente, no sé si en el aeroclub o en la fábrica. Está bien, pero también trajo una ambulancia. O sea, a ver, por ahí los mismos, no sé, partidario de quién o por qué criticaban de traer una ambulancia y el SAMES también y todo lo demás. Digo, a ver, hicieron poco, pero a ver, acá se trajeron muchas más cosas. Claro. Y como te decía, el Hospital de Colón recibe muchísimas cosas que por ahí no se hace un acto para inaugurarlas. Claro. Pero yo creo que, por eso te decía, es re importante que el gobernador haya venido seguramente hubiera venido más veces, pasa que estuvimos en pandemia. Claro. Vino post pandemia como gobernador estas 2 veces, pero es bueno que los funcionarios provinciales recorran, porque si no se genera un centralismo en cualquier administración y las ciudades como las nuestras, que estamos lejos
de la capital provincial, que estamos, aunque parece cerquita, Sí. estamos lejos, puedan conocer la idiosincrasia de la ciudad. Porque por ahí es bueno tener estos centros de mediana complejidad. Y la verdad que funcionan, y funcionan bastante bien. Mientras termina este acto, se arma una conferencia de prensa, lentamente se va organizando, y ahí estaban todos presentes. Las palabras de Axel Kicillof, constante, remarcando la importancia del Estado presente por la salud, por la educación, y también creo que hace una autocrítica, porque en cierto modo, si un Milei hoy tiene cabida, es porque realmente se ha fallado. Es decir, han habido fallas, pero eso no amerita a que venga alguien con estas ideas que son pomposas en principio, pero yo quiero ver a un trabajador de fábrica que hoy está complicado para vivir, está muy complicado para vivir. ¿Cómo va a ser para negociar sus nuevos salarios? ¿Cómo va a ser para pagar la salud? ¿Cómo va a ser para pagar la educación? Yo lo doy un veo ejemplo. apocalíptico, te diré. Sí, ya que estábamos con el tema que vino el gobernador tenía que venir la semana pasada. Sí. O sea, era el miércoles anterior, y que se hizo un acto que yo lo había vivido hacía muchos años y siempre para mí es muy emotivo, ¿no? Cuando se dan las escrituras de ley. Que la escritura de ley es aquellas personas que pudieron hacerse su casita, que no tienen el poder adquisitivo para pagarle a un arquitecto, para que le haga los planos y pagar en una escribanía, que es muy oneroso. Una Cada escritura, vez más oneroso todo. Sí, bueno, al salario para el bolsillo de un trabajador. por el claro, valor de las propiedades. Y por ahí son pequeñas construcciones de gente que o la heredó y no pudo hacer una sucesión, que no tenía la documentación que le decía que esa casa que había habitado toda su familia no le pertenecía. ¿Está bien? O que por ahí era un terreno fiscal, Claro. o por ahí una casa de barrio. ¿Está bien? Entonces, esas entregas de escritura, ahí está el Estado ayudando a aquel que más lo necesita, porque creo que es re importante que las personas que se fueron se llevaron en un papel, que era nada más que un papel, pero que era la seguridad del techo para su familia y para su descendencia. Entonces, esas cosas que hace la provincia de Buenos Aires, y sin importar que hoy el gobierno de hoy, porque te decía que lo vengo viendo hace muchísimos años, yo vivía en La Plata y se hacían esos de la Escribanía General de Gobierno. Lo que pasa es que después en algún momento, según la posición que tenga el gobierno de turno, hace más o menos porque son más pro mercado o menos. Entonces, entregar esas escrituras hace que toda esa gente tenga esa seguridad. ¿Está bien? Y si no, tienen que ir a hacerlo en una escribanía. Y todo lo demás. Ahora, difícil la tarea que queda para adelante porque el salario de los trabajadores ha quedado bastante menguado. Sí. Y estuvimos hablando con Marcelo Villa, él nos comentaba de la dificultad de un trabajador asalariado de alquilar, porque los alquileres no subieron paralelamente al salario. Parece que hay una pequeña pérdida de poder adquisitivo frente al alquiler, sin contar que tiene que vivir, comer y todo lo demás. Y ni qué hablar del derecho, del acceso a la tierra y a la vivienda. No. Es muy difícil para un trabajador. Sí. Yo no sé cómo... En otras décadas, por ejemplo, década del 70, yo me acuerdo de tíos míos que trabajando se podían comprar un terreno. Sí. Parece casi inviable hoy. Sí, me parece que ahí tiene dos aristas eso. A ver. Una es la poca oferta de alquileres. ¿Está bien? Claro. La poca oferta hace que suban muchísimo los precios. Y una alta demanda. Y una altísima demanda porque no hay acceso al crédito. Bueno, justamente Villa contaba que él tenía solo 2 viviendas para poder alquilar, que las tenía a un precio muy caro porque los dueños pedían mucho, pero que por semana iban cerca de 30 personas a preguntar por alquileres. Claramente lo que decís. ¿Y qué pasó? A ver,
hasta el año 2015 estaban los créditos Procrear. Y un poco más atrás, desde la provincia de Buenos Aires, estaban los planes Compartir. Entonces, por eso es qué visión le da cada gobierno, y es importante hacerlo porque tanto es en eso como también en el tema del trabajo y el acceso al trabajo. Pero principalmente en el tema de la vivienda es cómo aumentás o cómo bajás la demanda de alquileres. ¿Cómo bajás la demanda de alquileres? Con créditos hipotecarios. Pasa que, bueno, en un contexto donde vos no generás o hiciste un cambio, yo te voy a contar, hasta el 2015 los créditos Procrear eran tasa fija. A 20 años, como en cualquier país del mundo. Después hubo un cambio. Sí. Claro. A partir del 2015, a partir del 2016, de enero del 2016, siguió el programa Procrear. Pero los créditos son UVA. Claro. Son UVA especiales, pero siguen siendo UVA. Quien pagaba una cuota de 20.000 pesos, hoy está pagando una cuota, estoy hablando de Procrear, después vamos a los UVAs comunes. Va a pagar una cuota de 80.000 pesos. Está bien que equivale más o menos, era un 25, un 30% de un salario, y hoy es casi el 50 o 60 claro. o 40% Ese es de el un salario, problema. porque un nivel de salario de 170, 180.000 pesos. Claro. 80.000 pesos es casi el 40% de un salario cuando era el 25%. Entonces, esa falta de oferta de créditos, que hoy un crédito UVA común en un banco es imposible pagar. Y entonces eso va agarrado a un alquiler. Entonces vos antes decidías, o alquilo, o saco un préstamo, como lo hicieron mi mamá, como lo hicieron los padres de mi generación, claro. o por ahí usted. O sea, elegías o alquilabas por cuestiones de alquilar, o sacabas un préstamo hipotecario, el banco hipotecario, todo lo demás que en los 90 desapareció. Entonces, esas son decisiones que favorecen a uno u otros sectores. ¿Está bien? La baja de la oferta, la baja de la oferta la y baja de la la oferta hace que los pocos que tengan casas para alquilar le pongan un precio alto. exactamente, porque tenés mucha demanda, porque nadie accede a hacer su casa propia. Claro. Y los planes de vivienda también se pararon en 4 años. ¿Cuántas viviendas se hicieron durante la gestión de Mauricio Macri? Acá ninguna, no sé. Acá Ninguna. no ninguna. Y bueno, y entonces, Ninguna, acá en Colón ninguna. acá se hizo, en su momento, yo me acuerdo, el barrio Mirador del Lago, el barrio... Bueno, acá con esta la gestión... ex cancha de Racing. Claro. 150. Las 150 viviendas, 96 viviendas en la ex cancha de Racing, las 96 viviendas, el barrio Los Pinos que está al lado. Ahora la 66 que El está en barrio construcción. No, barrio Esperanza, y anteriormente en la gestión El textil. de Massieri, bueno, se hizo sobre la calle 25, también todo ese barrio que era el plan novios, el plan abuelos y Sí. el plan con los terrenos del plan familia propietaria de la época del Baldín. O sea, fueron pasando. Ahí en ese barrio vivo yo. Ahí ¿Ah, es sí? un barrio, sí. A mí el barrio. ¿Cómo El Procasa, adquiriste ¿no? eso? Yo vivo en un barrio, Sí. ¿no? Sí, y vos fíjate una cosa, es un barrio que del año 98, 98, sí. Y a mí me entregaron mi casa hace 6 años, de ese plan, ¿eh? La escritura. No, la casa. Ah, la casa. La casa. ¿Quién te la entregó? Bueno, el asunto fue así, de ese barrio donde vivo yo, quedaron 10 casas sin hacer. Que pasaron los años y nunca se terminaron. En esas 10 casas que nunca se terminaron estaba la mía. En ese barrio había que comprar el terreno, Sí. no te lo daba el Estado, No, te lo daban a pagar. te lo daban a pagar. Había que comprar el terreno y después el gobierno te daba la casa. Bueno, pasaron los años, yo siempre alquilando, y bueno, llega el momento en que yo lo voy a ver a Pito y le decía qué pasaba con esas casas. Bueno, resulta que en una de las reuniones que tiene Pito con la gobernadora Vidal en ese momento, Perdón, me estás hablando de que empezó en el 98, pasaron 20 años. 20 años,
Ah, caray. 20 años pasaron. 20 años. Sí, no pasó ni uno ni dos, 20 años. Y no hubo ¿Por qué se había respuesta, trabado? no hubo respuesta para esas casas, para terminar esas casas. Porque digo, se construyeron varios barrios, hubo una base, Sí, pero sí. esto... Pero eso quedó parado. Entonces, esas 10 casas las terminaron con fondos municipales. Mira. Ah, mira. Fondos municipales que la provincia se comprometió a devolverlos. Yo creo que hasta el día de hoy no se han devuelto. Esas casas se terminan, por suerte, y bueno, yo fui uno de los beneficiarios. Se cortó la cinta, por ejemplo, en mi Contame casa. esa parte. Sí, Porque una vez te escuché contar eso. sí, Es la parte más cómica. sí, es la parte más cómica porque esas casas, como se terminan con fondos municipales, los que tendrían que haber ido y cortar la cinta son los municipales, o sea, Ricardo intendente. Casi y todo los su concejales. gabinete, los concejales, todo. Pero ¿qué pasó? Vinieron del Instituto de la Vivienda. Sí, vino a entregarla Pasaglia. Vino Pasaglia nada más que para la foto, porque en esos momentos estaban ellos en el gobierno y porque ellos no pusieron un centavo para que se terminara la casa. Entonces, ¿a qué vino Pasaglia? A sacarse la foto y a engañar a la gente diciéndole que la entregaron ellos. Cuando nosotros, acá en Colón, sabemos que no la entregaron ellos, que se terminaron con fondos municipales, y nosotros, los propietarios, si vas y recorres las casas una por una de las 10, los 10 te van a decir lo mismo. Estas casas se terminaron con fondos municipales, acá no hay que mentirle a la gente. Y eso es lo que hicieron ellos, porque si no, ¿a qué vino a pasar? ¿Y el acto protocolar se hizo en tu casa? El acto protocolar se hizo en mi casa se cortó la cinta, estuvo... ¿Quién por- cortó? Cortó ¿Te la acordás? cita Ricardo Casi. Ah, Y bueno, y estaba, por ejemplo, recuerdo bien que bautizó ahí el padre Coco, un gran amigo personal mío. Para mí fue un halago que haya ido Coco a bautizar, yo soy católico. Y bueno, y después tuvo del gobierno de ese momento que estaban con Macri, estaba el gremialista Ayala, Ramón Ayala, sí, y Anzalone, que formaban parte en ese momento de ese gobierno. claro. Vinieron ellos también para la foto. Bueno, te habrán saludado, imagino. No, ¿Cómo que sí, ¿No te sí. saludó? Sí. Sí. Ah. Intentaron saludarme, pero yo no respondí al saludo. Porque... Yo para atrás. No, sí, la falsedad conmigo no vale. Digo, por eso No, para eso no me presto. Lo importante del tema social de la vivienda, ¿no? Sí, claro. Por eso te decía esto de... Qué bueno de- sería que uno pueda ganar lo suficiente y poder hacerlo con los brazos. Sí, pero... Sí, está Sería bien. lo ideal, sí. Sería lo ideal, pero a ver, en muchas partes del mundo, el acceso al crédito, o sea, es lo mismo. O sea, el Claro. acceso a un crédito hipotecario y en todos los Sí. lugares. Y que esté acorde a los salarios que se pagan. Es que si podés obtener un acceso a un crédito, quiere decir que lo podés pagar. Sí, Claro. por eso mismo. Y lo que te decía es que eso también descomprime el precio de las propiedades y el valor de la tierra. Entiendo. Entonces yo creo que el Estado es uno de los puntos que debe intervenir en el mercado, pero lo tiene que hacer de una manera muy eficiente. Regulando, no desregulando, claro. como quieren hacer Claro, ahora. regulando y controlando bien Claro. quién accede a ese tipo de viviendas y cómo. Tenés que tener dos programas, uno de emergencia habitacional, porque tenemos problemas de emergencia, que es una cosa, y otra cosa donde se pueda hacer un recupero de la cuota y todo lo demás para poder seguir construyendo. ¿Está bien? Eso es muy importante también, que como lo que le pasó a él, que no se pudieron construir y todo lo demás, hay en muchos casos porque los fondos no se recuperan. Claro. Hay muchísima gente
por ahí no puede, por ahí cambia su situación económica. Hasta incluso en algunos casos los valores terminan siendo irrisorios. Irrisorios, bueno, por eso mismo, y eso hace que se desfinancie y que el Estado tenga que volver a poner. ¿Está bien? Claro. Pero es muy importante el tema de la vivienda social, pero en cualquier sociedad. Y el tema de tratar de bajarle el valor a la tierra. Claro. Los planes para los jóvenes. Cuando hablamos de vivienda, tenemos que hablar de vivienda y tenemos que hablar con la memoria. Sí, sí. Y cuando hablamos con la memoria, pensando en quiénes fueron los gobiernos que trajeron las viviendas a Colón. Porque mucha gente critica, sí, es cierto que nos falta mucho, no mucho, muchísimo, muchísimas cosas para mejorar, como por ejemplo el agua, las cloacas, que son temas pendientes que vienen de mucho tiempo atrás. Pero ¿cuál es el problema? Colón se agrandó, hay mucha gente que vino a vivir a Colón. Colón ya no somos los mismos de hace 30, 40 años atrás, cuando nos conocíamos todos. Hoy no nos conocemos prácticamente. Bueno, esas obras que demandan muchísimo dinero, el dinero no está llegando. ¿Por qué no está llegando el dinero? Porque un gobierno anterior que nos endeudó en 55.000 millones de dólares. ¿A dónde está esa plata? ¿Se hicieron obras con esa plata? Se terminó el jardín, se trajo escuela acá a Colón, se trajo barrio, no trajeron nada, absolutamente nadie. ¿Qué gobierno trajo el barrio Esperanza? ¿Qué gobierno está ejecutando las 66 viviendas que 64 viviendas que se están por entregar en pocos días más, en las 130 y 50? O sea, ¿cuáles son los gobiernos que realmente se preocupan por el ciudadano? Hay que marcar la diferencia y hacerle ver, hacerle entender a la gente, porque hay muchos que dicen son todos iguales. No son todos iguales. Sí, lo que pasa es que en el ideal, lo ideal sería lo que él comenta, es decir, que tengas un trabajo tal que te permita poder acceder a un crédito y que lo puedas hacer vos y no que el Estado te tenga que facilitar tanto las cosas. Que está bien que lo hagan porque si no tendríamos un caos habitacional, ya lo tenemos. Sí, sí. Pero bueno, acá lo que hay que empezar a pensar es ver de qué manera se le puede dar fuerza. Primero, antes de hablar de si ganara Massa, ¿dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir y cómo salimos de esto? Vos manejás bastante de economía con el tema de la industria, manejás números finos, dólares que entran, que salen. Sí, hoy estamos atravesando una de las tantas crisis que siempre suceden en la Argentina, ¿no? Mucho tiene que ver con el contexto internacional, no dado por cuestiones muy puntuales, pero bueno, sí, pasó una pandemia, no voy a hablar de la soja y de la cosecha. Ya hablamos de lo por ahí los 55.000 millones. 55.000 millones y todo lo demás, que es lo que se está pagando ahora, y esto de haber traído de vuelta el Fondo Monetario y que restrinja ciertas cuestiones de toma de decisiones. Te interrumpo acá. La izquierda dice, esa deuda es fraudulenta, no hay que pagarla.
Quizás tenga alguna cuestión. Lo que pasa es que, bueno, los países, más allá de quien los dirijan, cuando un gobierno toma un compromiso, cuando otro gobierno asume, no lo puede negar. Está bien, pero es un Deberían gobierno... revisarla. Claro, ¿el pero Congreso lo aprobó eso? No. Es una gestión. Está bien, lo que pasa es que Es más, son cómplices porque la Carta Orgánica del Fondo Monetario Monetario, prohíbe ciertos usos está de bien. esos fondos. Tiene una cierta Esto me da la razonabilidad. pauta. Claro, pero parecieran cómplices el gobierno Claro. ante esto. Lo que pasa es que esa discusión, cuando vos la llevas a la práctica, el tiempo que demora cualquier proceso judicial hace que vos quedes excluido De todo del tipo de comercio y del Bien. comercio internacional y del flujo que debemos tener para comerciar. Yo creo que una de las cosas importantes para evitar después esto es haber entrado en los BRICS. Bueno, Porque pero los BRICS tienen también bancos de desarrollo propio sí, seguro. que Va por te otro permite, lado. y Pero esto también de poder comerciar con monedas locales, entre Sí. comillas, o regionales, como el real o con el yuan con China. Ahora- Hoy nuestros dos principales socios Perdona, comerciales... Sí, claro. dale. No, está bien. Yo entiendo el punto al que vos adherís y me parece perfecto. Ahora, cuando la izquierda, y vuelvo a insistir en la izquierda, cuando dice que la deuda la paguen los que la contrajeron. Yo no sé cómo se hace, pero tiene sentido también. No, por eso te decía, sentido tiene, el problema es que como cualquier proceso judicial, lleva un tiempo, porque quien tiene que decidir eso es un cuerpo colegiado supranacional. ¿Está bien? Ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema, que esos cuerpos colegiados supranacionales son parte de Claro. la Organización de Estados Americanos y todo lo demás. Bueno, entonces, por ahí, Como dijo Valle era, son una Sí. manga de delincuentes. bueno, a ver, entonces, yo creo que hoy, yo creo que ningún presidente ni ningún ministro de Economía le gustaría estar lidiando ni está contento con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pagando una deuda que no contrajo. Arrancando desde ahí. Yo no creo que ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa, ni el anterior ministro estén contentos de ir a tener que negociar o renegociar el pago de una deuda que no contrajeron. Es como lo explicó. Vos tenés un pariente que vive en tu casa, le prestaste la escritura de tu casa, fue a sacar un crédito y no lo pagó y lo terminás pagando Claro. vos. A ver, vos decís, pero yo no lo tomé. Sí, pero la escritura es la de tu casa. ¿Está bien? Y hasta que vos lo convenzas a un juez y te diga que tenés razón, Pasa mucho los tiempo. intereses siguen corriendo y la Claro. casa la tenés hipotecada y capaz que te desalojan. Capaz que te la devuelven dentro de 10 años. Claro. Pero en el medio, a vos te inhiben y no podés ni comerciar ni sacar otro préstamo. ¿Está bien? Entonces por ahí tiene lógica. Por supuesto, porque el mismo ministro de Economía hoy, Sergio Massa, lo está diciendo. A ver, yo no fui a pedir la plata, ni tampoco me la gasté. Ahora, me están exigiendo que yo la pague. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque había un gobierno que fue elegido también por la mayoría de los argentinos y le dieron la potestad para poder hacer eso. Entonces, hoy estamos pagando una deuda que seguramente ni vos, ni él, ni yo, ni el que está ahí, ni los que están detrás, ni nadie, Yo no vi $1 de ahí. por supuesto. Claro. Y Nadie, tampoco no. lo hubieras querido si te hubieran dicho para qué lo iban a hacer. Claro. ¿Está bien? Por eso dicen que ese tipo de deudas, todo lo más, tienen que pasar por el Congreso. No pasaron por el Congreso. El Fondo Monetario también, como cualquier entidad financiera, tiene que ver que quien recibe el dinero, para qué lo va a usar y si lo puede pagar. Entonces, bueno, pero ya está. Esto, a ver, como dijimos, la deuda está y hoy tenemos. Ya no está, podemos pero, aislarnos. Pero hay que hacer justicia. Sí, bueno, está bien. Hay que hacer justicia. Yo considero lo mismo. Ejemplificadora. Bueno, yo creo que la gente hace justicia. O sea, yo no creo que la gente, más allá que por ahí no coincidimos con cómo vota el común de la gente, pero cuando la gente va a votar, también está mandando un mensaje. ¿Está bien? Entonces, esto de las responsabilidades de los dos partidos mayoritarios o de las dos fuerzas mayoritarias que logran un porcentaje bajo
la gente. Y hoy lo castigan a quien está ejerciendo el gobierno porque la gente no puede hacer todo ese análisis para atrás, porque vive el día a día, porque tiene otras responsabilidades como criar a los hijos y todo lo demás, y no te alcanza y es real. A ver, y no le importa si se la fugaron a las Islas Vírgenes o fue al fondo BlackRock, no importa. Quienes son dirigentes tenían la responsabilidad también de cuidar eso. Y creo que muchos se hicieron responsables porque creen que pueden revertir la situación provocando el menor daño posible. O sea, el daño está hecho. Ahora tenemos que ver que las consecuencias sean y que la sufra la menor cantidad posible y de la forma más moderada. Más allá de eso, vuelvo a insistir con lo de la justicia porque en su momento Alejandro Olmos padre inicia una investigación muy amplia sobre el endeudamiento en periodo de dictadura y a lo mejor yo estoy desinformado, que es lo más probable, pero no recuerdo que haya habido justicia con ciertos endeudamientos que hizo esa gestión. Por ejemplo, muestra en el informe que se había tomado deuda y no había ni comprobantes de esas deudas tomadas, pero había que pagarlas. Bueno, por eso te decía. Ahí hubo una injusticia que no se repita. Bueno, por eso mismo. Lo que pasa es que es una línea muy finita que lleva demasiado tiempo y hay interpretaciones. No es tan lineal porque, como te decía, hay organismos internacionales en el medio y todo lo demás. No es una deuda nacional. Como se definió, sí, en su momento, cuando en el 2001 el corralito y todo lo demás, la mayor parte de la justicia terminó fallando a favor de los ahorristas. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque ahí había una cuestión que era fácil de comprobar. Que por una decisión de un ministro de Economía que se llamaba Domingo Felipe Cavallo, de un gobierno, de la Alianza, algunos hoy creen